Mis queridos hermanos, reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículos del 22 al 35. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Palabra del Señor. Esta lectura, en este contexto que estamos de Navidad, la presentación del niño Jesús en el templo, consagrar a Jesús, consagrarlo. Cuando dicen los días de la purificación, es que las mujeres judías, como saben que después una mujer después que da luz sigue sangrando, todo ese proceso, el pueblo judío era muy celoso con el tema de la sangre, ya sea de la menstruación, ya sea la sangre en otros animales, la sangre en general. Entonces, después que pasa ese tiempo de purificación, entonces se lleva el niño, se presenta ahí al templo y se consagra al Señor todo primogénito. Y aquí entra un personaje, Simeón. Y lo primero que nos dice es que el Espíritu Santo estaba con él. Si ustedes se fijan, lo que han leído los evangelios, sobre todo el evangelio de Lucas, Lucas es el evangelista del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un papel en todo Lucas. O sea, si ustedes se fijan bien cómo se encarna el verbo, por el Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto, el Espíritu Santo desciende sobre él, el Espíritu Santo. Y en este caso también el Espíritu Santo sobre Isabel. Isabel proclama y dice: ¿Cómo viene a mí la madre de mi Señor? Que de ahí que tomamos ya que vamos el próximo lunes a pues celebrar eso, la Theotokos, la Madre de Dios, este primer dogma mariano. Cuando Isabel está diciendo ¿cómo viene a mí la madre de mi Señor?, está usando el Kyrios, que significa Dios. En la Biblia de la Septuaginta, que no pronunciaban el nombre de Dios, Yahvé, y decían Kyrios. Y lo vemos más adelante, cuando él les dice que el Espíritu Santo había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. ¿Aquí en el Mesías de quién? Del Señor, es el Mesías de Yahvé, al Mesías de Dios. Por eso el Señor, tanto cuando lo dice Isabel, ¿cómo viene a mí la madre
de mi Señor, como viene a mí la madre de mi Dios. Aquí también es lo mismo, el Mesías del Señor, el Mesías de Dios. Y luego dice, impulsado por el Espíritu, nuevamente el Espíritu, un papel protagónico, fue al templo. Y cuando estaban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él, lo acostumbrado con la ley, Simón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo. Y entonces ahí está este himno tan precioso que solemos recitar en completas. Ahora, Señor, según tu promesa, a él le habían prometido que vería al Señor y él lo estaba viendo. Esa promesa de Dios, si ustedes ven la última edición de la revista Alabanza de diciembre, pues justamente toco eso en el editorial. Hablo de ese deseo que tenía el ser humano de ver a Dios. Y eso fue lo que hizo que cometiera tantos errores buscando a Dios en cosas que no entendía o no podía explicar. Y le llamaba dioses a las cosas, a las criaturas. Pero es ese anhelo de ese ser trascendente, de verlo, de saber que existe, le llevaba a eso. Entonces el pueblo de Israel no tenía ninguna imagen de Dios, porque a Dios nadie le haya visto jamás. Entonces cuando Dios se compadece de su pueblo, nos cumple ese capricho en la persona de Jesús. Jesús es Dios, es a Él al que podemos ver. Y por eso Él dice, puedes dejar a tus siervos en paz. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto a tu Salvador. ¿El Salvador de Dios? No, al que tú mandaste para salvarnos. A quien has presentado ante todos los pueblos, para que todo el mundo pueda ver a Dios en Jesús. Ya podemos ver, tocar, escuchar a Dios en la persona de Jesús. Y Él es luz para alumbrar a las naciones y la gloria del pueblo Israel. Y su padre y su madre, miren qué bonito, le llama, Lucas le dice su padre y su madre a José, aunque sabemos claramente que José era su padre adoptivo, pero Lucas le llama a su padre y su madre. Ese papel que cumplió José tan importante, ser ese custodio de la Sagrada Familia, el que cuidó al Hijo de Dios y a la Madre de Dios. Y Simeón también bendijo, los bendijo. Ahora hablando tanto de este tema de la bendición, con este documento nuevo del dicasterio para la doctrina de la fe, que habla de la bendición, en el cual la iglesia abre este concepto de bendición que solamente estaba circunscrito para lo litúrgico, como sacramental. Lo abre eso, que ha sido algo de mucha controversia. En nuestra anterior reflexión hablamos un poco sobre eso. Y dice, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Jesús será como un signo de contradicción. Contradicción porque Jesús venía a romper con muchos esquemas humanos, con muchas líneas doctrinales del pueblo de Israel humanas. Y Jesús vino a devolver la gloria, la primacía de Dios, y sobre todo a hacernos cercano a Dios, que lo veíamos tan lejos, el inaccesible, el intocable, y Jesús nos lo muestra y nos lo revela de una manera que impactó tanto que lo llevó a la muerte. Lo tenían como un blasfemo porque Jesús decía a Dios
Dios es mi papá. Y decía, y su papá. Y eso era un escándalo para ellos. Y entonces le hace también una profecía a María. A ti una espada te traspasará el alma. Por eso siempre esta devoción al Inmaculado Corazón de María, o la dolorosa. Por eso esa imagen del corazón de María siempre atravesada por una espada. Esa espada que atravesó el alma de María fue al ver a su hijo en la cruz. Imagínense, ella sabía de dónde venía Jesús. Nadie más mejor que ella. Sabía quién era Él. Y ver lo que los hombres fueron capaces de hacer. Y me incluyo ahí, y te debes incluirte. Lo que fuimos capaces de hacer con el Hijo de Dios. Clavarlo en una cruz. Nuestros pecados le llevaron ahí. Pues esa espada de dolor. Y de ahí es que utilizamos este concepto de la corredención de María. No porque a Jesús le haga falta María para redimirnos, sino como ella se asoció a esa redención de Jesús con su dolor, ofreciendo al Padre a su Hijo. Así como el Padre solamente tiene un Hijo, que es Jesús, así María solamente tiene un Hijo, que es Jesús. Los dos se entregaron a su único Hijo a la muerte, para que se ponga de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Mucha gente que seguía al Señor por cumplimiento, no por amor. Y a Dios se le sigue por amor, no por cumplimiento. El que tenga oídos para oír, que oiga.